ver. Bigote preparado. Perfecto. Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast y al canal. Bienvenidos a la nube. Hoy cuento con Iván García, un gran profesional en el mundo de la fisioterapia y me aventuro a decir que uno de los referentes en los próximos años en Tenerife y en Canarias. Esta es una charla que me hace mucha ilusión, ya que aparte de que Iván es un crack en lo suyo, es uno de mis mejores amigos con los que he compartido muchos momentos y por lo tanto sé de primera mano la calidad humana y la calidad profesional que tiene el invitado de hoy. En esta charla hablo con Iván sobre la visión que tiene él sobre la fisioterapia y cuál es la base para hacer una buena fisioterapia de calidad. Y también hablamos un poco sobre cuál ha sido su experiencia con el tratamiento de pacientes. Creo que te puede resultar interesante la charla si eres fisioterapeuta y quieres saber nuestra visión de la profesión, o incluso si eres paciente y quieres ver cómo una fisioterapia diferente a la que te han contado es posible. Espero que te guste y si es así me encantaría que apoyaras el proyecto con tu comentario y suscripción para hacer más visible el contenido y que pueda llegar un poco a más gente. Sin más, vamos allá. Iván García. Coño, qué difícil ¿Qué se me pasa, hace Leo? decir, qué difícil se me hace decir Iván García y no decir Chillo, ¿eh? Es Oye, verdad. antes que nada, tío, agradecerte porque estés por aquí por el programa. Eh, Te voy a decir un secreto, eres una de las personas con las que siempre he querido hablar, no porque es mi mejor amigo, sino porque también te considero un tío que lo tuyo eres muy bueno, que básicamente es lo nuestro, pero eres muy bueno y desde que creé el programa tenía la idea de tenerte aquí y, o sea, que bienvenido y para mí es un honor y un placer estar aquí ahora hablando un rato sobre esto que nos gusta, que es la fisioterapia. Así que bienvenido. Bienvenido a tu casa. Ahí. Muchas gracias, Leo. Yo la verdad que estoy encantado de estar aquí, tío, y más contigo, que al final, pues, toda la vida juntos, ¿no? Que estoy encantado de que me hayas invitado aquí, me hayas dado la oportunidad, tu iniciativa, que me encanta tu iniciativa, o sea, me parece que siempre me ha parecido que tienes un carisma brutal para estas cosas, para llegar a la gente y le estás sacando un provecho brutal. Enhorabuena. Genial, tío. Oye, ya dejamos de pasteles y empezamos a hablar sobre la fisioterapia, que es el tema que nos lleva aquí en el día de hoy. Antes que nada, yo sé quién eres tú, ¿vale? En plan, pero mucha gente, la audiencia, eh, no te conoce, mucha gente. Entonces, quiero que te presentes tú y digas quién eres, qué estudiaste y de dónde vienes, básicamente, y qué estás haciendo ahora. Pues yo soy Iván, soy fisioterapeuta graduado aquí en Tenerife y un poco especializado en el abordaje del dolor en general. Que a mí me gusta mucho trabajar con personas de lo que conocemos como dolor crónico, cosa que a mí esa palabra no me gusta mucho, ¿no? Lo de crónico, me gusta más llamarlo como se dice mucho ahora, el dolor persistente, con el que estoy más de acuerdo y basando mucho mi tratamiento en herramientas como la educación del paciente, la comunicación, el ejercicio terapéutico también y eso, bueno, actualmente estoy trabajando en un centro privado aquí en Santa Cruz de Tenerife donde pues trabajamos mucho con ejercicio terapéutico, ejercicio individualizado, nutrición, un enfoque ahí muy globalizado que la verdad que estoy muy contento ahí aquí en Santa Cruz de Tenerife. ¿Cómo se llama el centro para la gente que te está viendo? Centro Recuperación y Entrenamiento Deportivo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, estudiaste fisioterapia y ¿qué hiciste cuando terminaste? Es decir, ¿acabaste la carrera y entraste en el mundo laboral o...? Porque siempre yo creo que mucha gente que está aquí que estudia fisioterapia es como acabas y ¿qué hago? ¿Sabes? Claro. Sí, yo creo que yo según terminé la carrera, el siguiente paso que más o menos ya, yo creo que en los últimos años de carrera, un poco casi todos, muchos lo teníamos decidido, ¿no? Teníamos la idea de hacer el máster, pues, el que más a mano tenemos aquí, ¿no? El máster de la Universidad Europea de Terapia Manual Ortopédica en el tratamiento del dolor. Pero sí que, bueno, desde que terminé, pues empezamos a buscar trabajo, empecé como en una clínica privada en La Laguna
y allí estuve varios meses. Era un centro relativamente nuevo que estaba empezando y bueno, costaba ahí arrancar y ahí pues te encontrabas perdido al principio, ¿no? Es decir, no sabías por dónde empezar con los pacientes, se te hacía un mundo. Después de eso pasé a un centro que trabajaba mucho con seguros privados, también con pacientes particulares, pero mucho con seguros privados, donde ahí estuve pues, casi un año en ICOD. Y allí, pues bueno, te das cuenta un poco de ese tipo de trabajo, ese tipo de fisioterapia que se aplica ahí, que al principio lo tomamos como normal, pero luego cuando pasas mucho tiempo te das cuenta de que quizá no es donde más quieres estar. Y ahora, pues después de ahí, pues pasé al centro donde estoy ahora, donde llevo casi 2 años y la verdad que estoy muy, muy contento ahí. Qué bueno, tío. Me alegra verte feliz. Bueno, empezamos a hablar un poco sobre el tema este de fisioterapia. ¿Qué es la fisioterapia? O sea, ¿qué es para ti la fisioterapia? ¿Cómo ves tú la profesión? ¿Crees que en la actualidad se le está dando el valor o se le está sobrevalorando o infravalorando? Eh, ¿cómo ves que está yendo nuestra profesión, por ejemplo, por lo menos en España o en Canarias? Mm. Yo creo que el valor, hablo del valor cuando me refiero al valor que le doy yo, creo que ese valor aún cuesta mucho verse, pero sí que creo que cada vez se está viendo más, por suerte. Y para mí la fisioterapia yo la veo como una herramienta de control, ¿no? Es decir, una herramienta que aporta control a quienes acuden a ella. Y el control me refiero al control en sus vidas. Que igual suena un poco sensacionalista, ¿no? Pero yo considero que el dolor es un factor muy, muy limitante en la vida de las personas, ¿no? Y eh, si hablamos de dolor persistente, pues más aún. Y precisamente creo que es ahí donde la fisioterapia puede aportar o debe aportar más control. Eh, yo creo que cuando hablamos también de ese control, el valor que más me gusta destacar de ese control es que es la autonomía, ¿no? Es decir, ese control creo que va muy asociado a la palabra autonomía, porque es un control que sale de la persona, que no depende de factores externos, ¿no? Como pueden ser que mi dolor dependa de un fármaco, ponerme un poquito de calor, hacerme una infiltración, que si me duele la rodilla, pues me pongo una prótesis, o de cualquier terapia pasiva en general, ¿no? Que el paciente no ha ganado por recibirlo. Yo creo que ahí hay un problema a veces de enfoque, ¿no? Creo que es muy frecuente encontrarte en consulta a ese paciente que viene a consulta con un dolor que la acompaña durante años, ¿no? Y es un dolor que probablemente le condiciona totalmente su vida, ¿no? Es decir, un dolor que le limita y condiciona hasta el punto de que hago o dejo de hacer en función de cómo amanezca hoy mi dolor. Yo creo que eso es algo que nos encontramos mucho y en esos pacientes lo que encontramos realmente es que lo que conocemos como el locus de control externo, ¿no? Es decir, el locus de control quiere decir esa percepción de control. Ellos no sienten control sobre su problema. Y eso viene determinado porque la costumbre yo creo que siempre ha sido que mi dolor dependa de algo de fuera, de algo que me lo alivie. Y no ha habido no han enseñado a la gente a tomar las riendas sobre su dolor. Yo creo que el locus de control externo, el problema que genera es que si yo dependo siempre de algo que me lo alivie, si por alguna circunstancia no tengo ese algo, porque no puedo acudir a donde me lo alivio o lo que sea, ¿qué pasa con esa persona? O sea, ahí esa persona yo creo que lo que siente ahí es miedo, porque sabe que se va a enfrentar a una situación a la que no puede controlar, ¿no? Es decir, a ese dolor. Y eso creo que ese es uno de los factores más importantes del dolor de los pacientes. Y ahí yo creo que es donde entra un poco el objetivo de la fisioterapia, ¿no? Conseguir convertir ese locus de control externo en un locus de control interno, que quiere decir como esa palabra que está ahora tan de moda del el empoderamiento del paciente, ¿no? Y creo que eso lo conseguimos a través de la educación del paciente, que con educación, pues, quiere decir que no solo informar al paciente, sino saber comunicarle la información y asegurarnos de que esa información sea entendida por parte del paciente. Creo que eso es importante.
Una buena alianza terapéutica, yo creo que también es otro factor que ayuda muchísimo a conseguir ese objetivo. Y con Ujú. alianza terapéutica, pues al final eso es lo que implica es el saber escuchar, el empatizar más con el paciente, en buen razonamiento clínico que acompañe a la información que le damos y generar expectativas y esperanzas a la persona, que eso también pueda mantener una motivación, ¿no? Eh, y otro factor que para mí también es muy importante es el papel activo, ¿no? Por parte del paciente, es decir, el rol activo en su tratamiento. Eso quiere decir que un poco que el paciente entienda que las mejorías que consigue son cosas que salen de él, es decir, que las genera él, no es algo que le llega de fuera por un, pues, yo sé, por algo pasivo, por algo que el cuerpo no se ha esforzado en mantener. Y creo que al final ese locus de control externo es algo que genera dependencia, ¿no? Es decir, cuando tu dolor no depende de ti, genera dependencia. Y ahí eh, creo que esa es una parte que se ha hecho mal, ¿no? Es decir, en la fisioterapia se ha hecho y se sigue haciendo en gran medida mal hoy en día en la fisioterapia. Porque en muchos casos se ha priorizado la cantidad de trabajo frente a la calidad del trabajo. Y ahí yo creo que porque, bueno, es inviable que muchas veces en muchas consultas en una hora tú tengas que atender a 4 pacientes o más pacientes. Es decir, puedes atenderlos, pero bien no los vas a atender porque sin ese tiempo no existe educación, no existe escucha, no existe alianza terapéutica, la individualización, que es tan importante, ni el rol activo, ¿no? Y al final eso lo que llega, es en el momento en el que te llega un paciente con una ficha donde dice tengo X patología, y tú sigues el protocolo en base a esa patología, yo creo que ahí perdemos un poco la esencia de la fisioterapia, ¿no? Es decir, tratamos patologías y tejidos y nos olvidamos de tratar personas, ¿no? Yo creo que eso ha lastrado hasta ahora un poco nuestra imagen, ¿no? En la fisioterapia y sigue lastrando un poco, pero bueno, creo que en ese sentido vamos un poco en buen camino, es decir, vamos un poco teniendo más conciencia sobre las cosas que hacemos. Ujú. Y ahora que hablas de ese locus de control, ¿por qué crees que pasa esto? Es decir, ¿por qué crees que que la sociedad quiere estímulos de fuera? O decir, ¿no? Porque yo creo que esto es algo que viene incrustado en la sociedad, ¿no? Es decir, esa gente que quiere, ostras, pues no tengo un trabajo, pero quiero una ayuda, ¿sabes? Es decir, nunca quieren como, son personas proactivas, ¿no? A buscar esa solución hacia su dolor y hacia su situación, en este caso, ¿no? Claro, Pero es porque un yo tema creo que bastante... también la gente, o sea, sabe que la vía fácil es que algo me lo dé algo de fuera, ¿no? Que no tenga yo que hacer un esfuerzo para conseguir. La vía fácil, la vía cómoda y a la que nos hemos un poco, yo creo que acostumbrado. En base hablando de lo que decíamos de salud, yo creo que también otra cosa que nos influye desde el punto de vista de la fisioterapia es que luchamos un poco también contra un bombardeo constante de la industria farmacéutica también, ¿no? Es decir, ves la televisión y constantemente ves anuncios donde te recomiendan una pomada para tal dolor, controla tu dolor con esto, con lo otro. Eso también yo creo que ha influido en la visión que tiene la gente sobre sus dolores, sobre sus problemas y repercute en eso del locus de control. Ya ahí, por ejemplo, cuando lo sacamos a eso que dices tú, ¿no? De, de las cosas que me pasan en la vida, ya sea en buscar trabajo o lo demás, al final todo es un poco extrapolable, ¿no? Yo creo que acaba repercutiendo una cosa en la otra y esa actitud cómoda, alimentar como dice mucho Marcos Vázquez, ese elefante interior, ¿no? Es decir, Ujú. la teoría del elefante y el jinete. Alimentamos a nuestro elefante interior y el elefante interior siempre le gusta la zona de confort, ¿no? La zona de comodidad y cuesta salir de ahí muchas veces. Qué bueno, tío. Yo aquí tengo una teoría que es, eh, creo que como en la mayoría en el conjunto de la sociedad, yo tengo una teoría de la fisioterapia que es que hay diferentes pacientes con diferentes niveles de conciencia. Y me explico. Eh, hay mucha gente con la que puedes, es decir, y esto yo creo que también viene determinado un poco, y va a sonar un poco brusco, por la capacidad, no la capacidad intelectual, sino a lo mejor el entorno donde se ha criado, ¿sabes? Como que hay pacientes, Sí, yo encuentro que hay pacientes que
es casi peor, aunque nuestro trabajo es intentar ayudarlos e intentar explicarles, ves que esos pacientes no van a llegar a ningún lado por la escucha activa, ¿sabes? En plan, y yo tengo Sí, esta percepción, es decir, hay mucha gente que está en un nivel de conciencia muy bajo, entonces no entienden que ellos pueden cambiar, ¿me mm, entiendes? mm, Y hay otros, obviamente, con los que puedes trabajar. No significa que sesgue a mis pacientes ni nada, pero sí es verdad que lo encuentro bastante y es que digo, "Uf, es que a lo mejor el efecto placebo le va a hacer más que realmente la terapia que necesita. No sé si me mm. explicas y si compartes esta opinión o Sí, si tienes difieres en algo. yo creo que precisamente hace poco estuve leyendo al respecto, de que hablaban un poco de esos pacientes. Una cosa que siempre hemos escuchado mucho, yo creo que es que no te vuelvas loco si no puedes llegar a todos los pacientes, ¿no? Es decir, hay unos pacientes con los que vas a poder transmitir tus ideas y otros con los que no, porque al final, no sé, a mí me pasaba mucho al principio que me frustraba cuando yo veía que algunos pacientes no mejoraban. Claro, al final tienes que entender que a todo el mundo no le vas a saber llegar, no vas a poder contentar a todo el mundo, ¿no? Pero el otro día estaba escuchando que en nuestra labor comunicativa, muchas veces damos muy fácil por hecho a veces que con ciertas personas no podemos llegar a hacer nada, ¿no? Es decir, o no podemos llegar a influir. Y cuando hay algo igual, deberíamos hacer quizá un poco de autocrítica en esos casos, es decir, ¿qué pudo ser mejor? ¿No? En vez de a lo mejor quizá poner tanto el foco en que la forma de pensar de ese paciente sea quizá lo que me dificulta llegar a él, pensar en qué pude hacer mejor, ¿no? Cómo puedo hacer para comunicarme mejor. Leí sobre eso y la verdad que me hizo reflexionar, o sea, me hizo pensar. Yo creo que en muchos casos quizá tiramos la toalla a veces antes de la cuenta, ¿no? Creo que es una realidad lo que tú dices, es decir, que no todas las personas llegan con las mismas creencias y van muy influenciadas por su entorno y demás, pero eh, siempre intento ahora aplicar un poco esa mentalidad, ¿no? De decir, de intentar mejorar y si no lo consigo un día, intentar el próximo día poder explicarme, intentar llegar un poco más allá, ¿no? Para poder transmitir la ayuda que pretendo dar. Qué bueno. Eh, ¿Y hacia dónde crees? Sí, o sea, ¿hacia dónde crees que está yendo la fisioterapia? Es decir, ¿crees que va por el buen camino? ¿Crees que o son unos pocos locos los que están intentando explicar? ¿Cuál es tu visión personal sobre los fisioterapeutas o sobre la fisioterapia actual? Yo creo que hoy en día con todo el tema con las modas, pues ahora creo que una de las modas o algo que está de moda ahora es el llevar el estilo de vida saludable, ¿no? Es decir, con el auge de esto del real fooding, ¿no? Es decir, eso que promueve una alimentación basada en comida real, en alimentos mínimamente procesados, además también habla mucho de hábitos en general, no solo referente a la nutrición. El auge también del running, del CrossFit, de entrenamiento funcional, todas esas modalidades que cada vez salen más, ¿no? Y también creo que aunque quizás en menor medida, ha promovido más eh, los hábitos saludables en general, ¿no? Como aspectos como el descanso, que yo creo que también es algo crucial, o el control del estrés, porque creo que también estamos sumidos hoy en día en un estrés que no nos damos cuenta muchas veces, hasta que paramos. Y yo creo que esta situación que estamos viviendo con la pandemia también nos ha hecho llegar a un momento de decir, parar y decir, hostia, lo que estaba viviendo, ¿no? Es decir, no me daba cuenta del ritmo al que iba muchas veces. Y creo que todo este auge nos ha influenciado positivamente a la profesión en general porque vamos entendiendo que cuando tratamos con personas, ¿no? Y eso implica que detrás de una patología hay mucho más, ¿no? Es decir, hay unas creencias, hay unos hábitos, hay unas rutinas que influyen directamente en su experiencia del dolor, ¿no? Que es lo que llamamos siempre como el marco biopsicosocial, que al final pues es como los ingredientes de un potaje, los juntamos, hacemos el potaje y ese es el dolor del paciente, ¿no? Es decir, viene influenciado por muchas cosas que tampoco podemos tratar, es decir, tratar de forma aislada cada una de esas subpartes, pues no tiene sentido porque al final todas están interconectadas y todas dependen una de la otra, ¿no? Entonces, creo que nosotros como fisioterapeutas tenemos que saber identificar
esos aspectos que pueden influir eh, eh, en el problema del paciente, ¿no? Influir positivamente nosotros en ellos, ¿no? Es decir, en lo que estén dentro de nuestro marco de actuación, ¿no? Siempre sin intrusismo ni nada, pero creo que por ahí eso vamos en buen camino, ¿no? Es decir, yo creo que nunca dejará de salir la técnica ultra novedosa para tratar no sé qué cosa, el curso relacionado con eso, que eso nos tentará un poco a perder el foco en lo realmente importante, que yo creo que son las personas. Totalmente. Y aquí también destacaría un poco, no sé si compartes mi opinión, de la importancia de eso, de no solo formarnos en lo nuestro también, sino tener un concepto más globalizado sobre lo que es la salud, ¿no? Mm. Y tener esa base, ¿no? De ideas, de conocimientos para poder, al final es ayudar al paciente, ¿sabes? Y yo que, a mí es que no me gusta la palabra paciente, porque es que como que ya parece que te da un aire de superioridad, ¿no? En plan, paciente y el fisio, tío, en plan, son personas y yo, ¿sabes? O compañeros o clientes, bueno, no sé si clientes, pero, ¿sabes? Al final yo sé de algo y te puedo ayudar, entonces vamos a ir a trabajar a por ello, ¿sabes? No esa visión de bata blanca, fisioterapeuta, porque yo sé que hay un montón de creencias sobre esto, Mm. pero a mí personalmente no me gusta el término este de... Pero bueno, eso se va de un poco de lo que Sí, estamos hablando. yo pienso, no, yo pienso como tú, o sea, yo creo que el hecho de conocer todas estas áreas nos hace tener una visión más global y entender que, y no limitarnos a como hemos aprendido, yo creo, a nuestro o sea, a la fisioterapia, a lo que respecta al sistema musculoesquelético, ¿no? Y no entendemos el resto. Quizás es difícil, o sea, no tenemos por qué tampoco estudiar nutrición, estudiar medicina o muchas cosas para saberlo, pero sí que para mí la forma más fácil que me ha servido en ese sentido es ponerlo en práctica yo, ¿no? Es decir, eh, intentar mejorar mi estilo de vida o mis hábitos de vida para luego quizá en ese sentido predicar con el ejemplo, ¿no? Con el paciente Totalmente, y no dar una lección, sino entender que es algo que se puede hacer, ¿no? Es decir, que el paciente lo entienda. Y lo que comentabas de esa relación fisio-paciente, ¿no? Yo creo que estoy muy de acuerdo contigo que cuando hablamos de comunicación, quizá un fallo que se ha cometido es que se ha comparado también lo leí el otro día, precisamente, que comparaban que la relación fisio-paciente que ha habido hasta ahora ha sido como una relación padre-hijo. Es decir, el fisio como padre da como unas pautas al hijo que el hijo debe seguir, ¿no? Es decir, y el hijo todavía no tiene capacidad de criterio en ese sentido. Entonces el padre está por encima y el paciente está debajo, que en este caso sería el hijo, ¿no? Y pasamos más a una comunicación adulto-adulto, ¿no? Es decir, tiene que haber siempre un, un intercambio de opiniones, es decir, yo no puedo imponer algo, tengo que llegar a un acuerdo con esa persona, con ese paciente. Y tiene que haber ahí una comunicación, yo creo que ese es uno de los aspectos más importantes, por decir. totalmente. Bueno, vamos a irnos ahora un par de años atrás y desde tu visión a ese Iván del 2013, creo que fue, o 13, 2000, sí, 2013, 13. ¿le recomiendas hacer lo que hiciste? ¿Le recomiendas estudiar fisioterapia? ¿Le recomiendas tomarse un año sabático y decir, mira, relájate un rato y... Es decir, ¿recomiendas estudiar la Hostia. carrera? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia, sobre todo en este ámbito formativo? Sí, o sea, yo creo que, o sea, yo siempre recomendaría estudiar fisioterapia, porque yo creo que es una profesión muy, muy bonita, Para importante todos, también y eh, ¿para todos a qué te refieres? para todo tipo de personas. ¿Crees que es esta carrera o crees que tiene que ser Ah, vocacional? bueno, Es que aquí creo hay... que, creo que ahora hablaremos un poco de eso más adelante, ¿no? Es necesaria una serie de cualidades, ¿no? Es decir, yo creo que necesitas una serie de cosas para ejercerla bien, ¿no? La vocación yo creo que es importante, pero eh, como te decía, creo que es una profesión muy, muy bonita, una profesión que tiene una utilidad grande y es muy agradecida también, ¿no? Eh, Me recomendaría, pero con matices, ¿no? Es decir, creo que la fisioterapia que se enseña en las universidades tiene un enfoque muy dirigido a la fisioterapia hospitalaria, ¿no? Es decir,
a, que yo creo que es un ámbito que considero quizá un poco desactualizado aún, ¿no? La, digamos, alianza terapéutica, la escucha, la comunicación o la individualización son cosas que se ven muy limitadas en este ámbito, ¿no? Eso es algo que yo creo que es muy importante en la visión de ahora. Y como decíamos antes, pues yo creo que eso que se reduce mucho a tratar tejidos y a protocolizar tratamientos estandarizados en la fisioterapia hospitalaria. Y ese es el enfoque que se le ha dado mucho en las universidades. Yo no sé, yo creo que a ti también te pasó, pero cuando sales de la carrera, siempre sales como en la búsqueda constante de la fórmula mágica para tratar, no sé qué cosa, para tratar un dolor de rodilla. ¿Cuál es el mejor tratamiento para esto o cuáles son los dos mejores ejercicios que puedo hacer para tal cosa, ¿no? Y al final Se, tenemos como una mentalidad un poco cuadriculada, ¿no? Es se pierde decir, el foco, se pierde el foco de lo importante totalmente. exacto. Queremos tener como respuestas muy claras y la realidad es bien distinta, tío. A mí me pasaba que cuando daba a lo mejor cualquier formación, al principio, ya sea en la universidad o en formaciones posteriores, cuando explicaban algo, a mí siempre me salía la pregunta, o yo creo que a casi todos los que nos pasaba un poco igual, la pregunta que te sale de, entonces, si yo me encuentro una rodilla que le pasa esto, tengo que hacer esto. Y claro, siempre te salía esa pregunta, ¿no? Es decir, buscando hilar conceptos. Y claro, yo creo que donde hay una buena formación o un buen docente, la respuesta ahí te dirá, depende, ¿no? Es decir, porque es la realidad, es decir, al final depende de muchos factores y de eso se trata lo de individualizar. Pero, eh, y quizá un docente que te diga, a lo mejor, esto es mejor así o esto es así porque sí, o yo ahí dudaría un poco, ¿no? Es decir, dudaría un poco, pondría eso un poco en duda, que puede ser verdad, pero la realidad es que la ciencia y la estadística no lo acompañan, ¿no? En ese sentido. Pero claro, eso es algo que un poco te vas dando cuenta con el tiempo. Y cuando sales de la carrera y te vas al ámbito privado y te das un golpe con la realidad de decir, quiero hacer lo mismo con cada persona, eh, quiero, no sé, no quiero, sino me siento que lo que tengo que hacer, o sea, si tú vienes, lo que voy a hacer es esto. Y cuando veas que no tienes los mismos resultados, ahí eh, empiezas a cuestionar cosas, ¿no? Y al final, creo que tarde o temprano, si tienes un sentido crítico, que yo creo que es importante, acabarás descubriendo un poco, yo creo que el camino correcto, vamos a decir, o el que nos gusta, ¿no? Sí. Yo recalcaría, bueno, no, es mi visión sobre esto de la carrera, es que al final, por lo menos en nuestro caso, que fue en la Universidad de La Laguna, se pierde un poco el foco del trato con el paciente. Yo creo que nunca tuvimos si la tuvimos fue muy corta, de la relación esa con el paciente y vamos a lo que tú dices, vamos a tratamientos, vamos a patologías, pero perdemos el foco de saber hablar, saber escucharlo, saber entender qué es lo que le pasa y al final todos nos vemos abocados a que cuando acabamos la carrera no tenemos ni idea y vamos a masajear una rodilla, ¿sabes? En plan, porque todo lo hemos hecho, porque han sido cosas de decir, bueno, ¿y qué hago yo ahora? Pues mira, me voy a lo que todo el mundo hace, que es acuéstate boca abajo y te pongo un poquito de calor, ¿sabes? Totalmente. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es lo que, y es lo que hace que muchos fisios que no, y esto no es una crítica ni quiero ser mejor que nadie, pero bueno, da igual, es mi programa y ya está. Creo que hay mucha gente, tío, que se queda ahí porque es lo que, básicamente, es lo que le da dinero, es lo que le paga las facturas a fin de mes y no quiere ni seguir forzándose ni, mira, bastante tengo con los niños que voy a ponerme a ver qué es lo que le pasa a mi paciente, ¿sabes? Entonces, Totalmente. eso es lo que hace la profesión un poco Al final parada y un se poco prioriza un tecnicista, ¿no? poco. Exacto, yo creo que se prioriza un poco al final el convertir la fisioterapia en negocio y ahí es que cuando pasa, yo creo que eso con cualquier tipo de profesión, ¿no? Cuando la quieres convertir en un negocio pierdes un poco la esencia y del foco, como tú dices, ¿no? De lo verdaderamente importante. Sí, totalmente. Bueno, y ahora entrando al perfil del fisioterapeuta, dime esos tres, o según tú, ¿cuáles son esas tres cualidades que tiene que tener un buen fisio? Es decir, ¿qué es lo importante según tú, ser un buen profesional? Yo creo que en la línea un poco de todo lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? Recalcaría tres
principales, ¿no? Y la primera yo creo que es saber escuchar, ¿no? Y cuando hablo de escuchar, yo creo que ahí hay que matizar, ¿no? Porque no vale con escuchar, con estar callado y dejar que la otra persona hable, sino practicar la escucha activa, ¿no? Es decir, el que el paciente o la otra persona simplemente se sienta escuchada, eso ya es importante. El lenguaje corporal ahí también va a decir mucho. El empatizar con esa persona en todo momento. Yo creo que ahí fallamos muchas veces, ¿no? Es decir, tener una postura abierta cuando esa persona habla, que se sienta cómoda mientras te habla, mientras te cuenta, porque te está contando cosas probablemente muy personales también para ella muchas veces, ¿no? Entonces, ahí tenemos que digamos, provocar un entorno cómodo, ¿no? Luego creo que la otra, pues, como te decía, la comunicación, ¿no? Es decir, saber comunicar y que saber transmitir la información, porque y asegurarte sobre todo de que la otra persona lo entienda, porque no te vale de nada. O sea, una cosa que yo creo que también nos ha pasado es que queremos, o sea, transmitir una información muy técnica, porque cuanto más técnico hables, más parece que sabes, ¿no? Y eso también y luego nos genera pánico a lo mejor que nos pregunten algo y no saber qué decir. Es decir, nos pasaba al principio, ¿no? Es decir, bueno, a mí me pasaba un montón de decir, si me preguntan por esto, no sé, ¿qué me invento, no? Es decir, ¿por dónde tiro? Tengo que buscar la manera de parecer que sigo sabiendo de esas cosas, ¿no? Porque da la sensación de que si no sabemos contestar a algo, no nos cuestionamos como profesionales y no se puede decir no sé y no pasa nada, ¿no? Es decir, no tenemos por qué mm, mitificar tanto, yo creo, que ese aspecto, ¿no? Y la tercera cualidad que yo creo que resaltaría es el valor humano. Es decir, tenemos que intentar humanizar la fisioterapia y el entender que al entender que tratamos con personas, eh, no podemos esperar que todo el mundo responda igual a lo que nosotros hagamos, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, si te puede que se dé el caso de dos personas con una misma lesión, ¿no? Una lesión concreta de hombro, con una evolución de un año. Es decir, una persona que tenga una lesión de hombro de un año y ese año después llega a ti. Durante ese año a lo mejor ha pasado, pues, no sé, uno de los peores años de su vida porque a lo mejor ha tenido muchas malas noticias, pues, no sé, malas decisiones, lo que sea. Y ha pasado un mal año. Y otra persona en la que ha tenido un año muy bueno, con la misma lesión, ambos conviviendo con esa lesión y ha tenido un año donde ha tenido muchas noticias buenas o lo que sea. Ya cuando lleguen a ti, si tú sabes identificar quizá el carácter de esas personas o qué cosas les pueden influir, ya pasan de ser dos lesiones de hombro iguales a ser dos lesiones completamente diferentes, ¿no? Y al final ahí tú sabes más o menos que hagas lo que hagas, o sea, el tratamiento de un hombro pues siempre va a ir encaminado a una cosa, pero tampoco podemos dar esas cosas por hecho, ¿no? Yo creo que ahí el valor humano de entender a esa persona como un conjunto, yo creo que ahí es muy importante, ¿no? Es decir, son las características que quizá yo más resaltaría de las personas que se quieran dedicar a la fisioterapia. Qué bueno, tío. Qué bueno. Bueno, para ir acabando un poco con esta charla, o sea, siempre digo lo mismo con todo el mundo y siempre digo lo mismo que siempre digo lo mismo. Podríamos estar aquí hablando 5 o 6 horas, pero ya aquí son las 10 de la noche. Eh, te quería que mandaras un mensaje, o sea, quería que mandaras un mensaje a, a todas esas pacientes o personas que están con dolor o eh, sí, es decir, desde un punto de vista de fisioterapeuta, pero que está hablando ante una cámara diciendo, joder, si yo pudiera decirle esto a esta persona sin ser su fisio, solo soltar este mensaje, ¿qué es lo que le dirías? O sea, a ver, yo creo que en lo que más haría hincapié, cuando hablábamos antes de todo el tema del control, ¿no? De ese locus de control y demás, creo que yo considero que tenemos más control sobre nosotros mismos y sobre las cosas que nos sucede del que quizá creemos que tenemos, ¿no? Es decir, tendemos a darle más importancia a aspectos que escapan de nuestro control o de nuestra zona de influencia y en cierto sentido eso a veces hace que perdamos un poco las riendas. Es decir, mm, la solución yo creo que es un poco extrapolable a lo que hemos hablado, es decir, una actitud activa frente a los problemas y frente a las recuperaciones en general,
Yo creo que es importante tenerla también, ¿no? En todos los aspectos de la vida, esa actitud activa. Porque al final, cuando tú tienes control de la situación, o pretendes tener el control de la situación, quitas de en medio quizás la incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre y el miedo yo creo que son cosas que nos paralizan. Y ahí, no sé, yo creo que es la parte que más la que más procuro transmitir, ¿no? A mis pacientes, sobre todo, de que sientan que ese problema o esa patología por la que vienen ya no es algo que les limita, ¿no? Es decir, ya no es algo es decir, es algo que ellos pueden decidir controlar hasta qué punto quieren que lo limite o no, ¿no? Es decir, siempre salvando las distancias, ¿no? De las cosas que no podemos evitar, pero creo que eso es un poco lo que más me gusta hacer hincapié, yo creo. Qué bueno. Proactividad, pacientes, proactividad. Sí. Iván, Chillo, próximo proyecto. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a abrir tu canal de YouTube? ¿Cuándo vas a abrir tu podcast a hablar de fisioterapia y de dolor? Oye, pues no sé, no lo he pensado. O sea, yo creo, ahora mismo creo que estoy en un punto donde mi mayor proyecto soy yo. Es decir, con todo esto que decíamos de predicar con el ejemplo, ¿no? De, de querer mejorar uno mismo para poder luego ser mejor con los pacientes en este caso. Ahora mismo creo que estoy en el proceso donde donde más aprendo de mí, ¿no? Es decir, donde más descubro cosas sobre mí mismo, sobre qué he estado haciendo hasta ahora que no me ha sido positivo y qué puedo mejorar hasta ahora. Y eso quizás es lo que ahora más me estoy tomando en serio. Eh, Cosas a futuro y creo que irán viniendo poco a poco, ¿no? No creo que sean cosas no quiero apurar las cosas, ¿no? Pero ahora mismo ese es el proyecto más grande que tengo y para mí bastante importante. Qué bueno, qué bueno. Chillo, Iván, gracias. Gracias por estar aquí un rato. Llevamos como 35 minutos, sí, nos ha cortado el Zoom. Eh, espero que te lo hayas pasado bien. O sea, he intentado que haya sido una charla bastante fácil y bastante interesante y creo que he sacado bastantes conclusiones de esto, sobre todo el tema del salto de conciencia, el tema de la proactividad y de eso de empoderamiento al paciente. Muchas gracias a ti, Leo, por esta oportunidad. Sabes que a mí compartir cosas contigo siempre ha sido algo que me ha hecho bien, ¿no? Es decir, todo lo que hemos compartido a lo largo de nuestra vida eh, ha sido experiencias, yo creo que muy importantes. Y eso, o sea, yo creo que espero que esto pueda ayudar, ¿no? Si esto puede aportar un granito de arena, yo creo que ya habremos hecho algo bien de por lo menos dar a conocer, ¿no? Lo que decíamos, esa visión que la gente tiene y que ha estado muy sesgada quizá en el tiempo, poder por lo menos aportar algo, ¿no? Aclarar Y un poco la las cosas, mayoría ¿no? de, sí, la mayoría de cosas de las que veníamos hablando, yo creo que mm, pueden ser aplicables luego para el resto de la vida, ¿no? Para el resto de ámbitos de la vida. Entonces, Ujú. me parece bastante importante. Así que te agradezco mucho que tengas esta iniciativa, Leo. Qué bueno. Gracias, Chillo. Gracias, espero que vaya todo bien. Salud y suerte. Nos vemos pronto, Leo. Chao, chao.